a saludar, pues, Francesco Gazzella. ¿A quién vamos a saludar? Atentos todos. A ver. Se viene al estudio el senador Manuel José Asandón y el convencional constituyente Ignacio Achurra. Bienvenido, senador. ¡Ay, pero más saludos! Hola, buenos días. Adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. están? Hola. Qué gusto saludarlos. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Sí. Oye, pero miren, con luces y todo hoy día, con fanfarria. Oye, una entrada, Sí. pero... ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Esto tiene más prensa que hacer un operativo de la PDI. pu. Oiga, Así tiene que ser. y pregúntele qué está haciendo con esos numeritos Mire, ahí, pues. esto que tenemos acá no lo tenemos, no es un juguete. No, señor. Libardo no tiene vaya a calor. imaginar. No vayan a imaginar qué no es está eso. la corbata apretada ahí, no. ¿Qué es? Mire, yo tengo del 1 al 3. Se ve Yo en tengo el pantalla, 4, ¿no? 5, 6. 4, 5, 6. Miren. Senador, Mire. usted tiene que elegir del 1 al 3 porque esto va a determinar el destino suyo en este programa. Ah, el Y don después. Don Ignacio va a tener que elegir. A mí me invitaron a un matinal, no a un examen. Está Oiga, el no que se más me ponga gusta. nervioso. Está el número que más me gusta, que es el número 5. Le ofrezco el 4, le ofrezco el 6. Me elige un número, uno. Uno Ah, de usted ellos. está de influencer, está influenciando la respuesta que... simplemente le Pero estoy diciendo que a mí el dijiste número que me te gustaba el gusta. 5. Es el número que me gusta. Oiga, ordenemos una cosa, vamos a conversar, esto va a tener profundidad, por supuesto, así lo hacemos en tu día, pero es para comenzar. Senador, ¿cuál elige? ¿El 1, 2 o 3? El 1, por supuesto. Ignacio, ¿cuál elige? uno. Voy a seguir la recomendación el 5. Mire. El 5. Bien. Muy bien. Queridas conductoras, El por favor, aquí nos vamos a mover en el estudio. Vamos. Conductoras, vengan Ven. para acá. Vengan para acá. Senador, lo invito al sector donde están las conductoras. Don Ya. Ignacio, usted está muy bien allí. Este es el ejercicio. Yo les quiero aclarar que en el colegio yo me sacaba puro 7. Eso me gustó. ¿Sabe qué, 4, senador? Le 7, creemos. 5, 7. Oiga, senador, le 1, creemos. 7, 2, 7, 3, Y, 7. y Eran los números. nada de hacerme exámenes aquí. Ya. Ignacio, ¿le acompañaba el 5 mucho? El 5 me parece un buen número Sí. también. Ya. Me gustan los números impares además. Mire. Fantástico. Muy bien. Mire. Ya, esto es lo siguiente. Cada número determinaba una pregunta que tenemos preparada para cada uno de ustedes. 30 segundos, senador. Vamos a poner la cuenta regresiva. Prepárese, que esto no es juego. Queremos una respuesta contundente en 30 segundos, senador. Después podemos argumentar. Está el cronómetro. Listo para usted. Usted parte. La pregunta dice así. ¿Es adecuado que un asesor tenga un sueldo mayor a lo que gana el presidente de la República? ¿Cuánto deberían ganar? 30 segundos de ahora ya. Creo que no es adecuado. Yo creo que siempre en una estructura el presidente y como en cualquier empresa hay una escala. Pero esto de los sueldos se han usado también para un eslogan. A mí lo que me importa es que el asesor, ¿no es cierto?, dentro de su estructura, tenga un pago que pueda dedicarse 100% al tema y que tenga el nivel X, porque si yo, por decir que gasto poco, necesito contratar un abogado y... Tiempo, senador. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Párenle cero. Bien. Oiga, qué difícil esta cuestión, si no... Los 30 pero- segundos. Sí, Ignacio, pero mire. lo que pasa, lo que pasa es que esto es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérese, no Bueno, se pero después se puede argumentar, ¿o no? A todos le hemos hecho Sí, lo mismo. sí, Porque no después- es que yo después esté profesor. defendiendo los sueldos millonarios. No, No. tranquilo. Tranquilo. Deténgase ahí. Pero espérese, si después va a tener Se su quedó en la derecho. contratación del abogado. Ahora me toca a mí, Ignacio. Mire, Ignacio. Como sacaste el número 5, entonces vamos con la pregunta número 5. Me la vas a responder y se va a responder a los televidentes en 30 segundos. Aquí está la pregunta que hemos preparado para Ignacio, que él se sacó el premio, él eligió el 5. A ver. La pregunta ¿Cuál es? Es. Firme la preguntita ahí. ¿Son los propios convencionales los causantes de que el rechazo siga a la cabeza de las encuestas? 30 segundos. Ahí está. A ver, yo creo que uno siempre tiene que ser autocrítico. Yo creo que muchos convencionales han y probablemente hemos cometido errores. Sí creo que la gran mayoría nos hemos dedicado laboriosamente, responsablemente a escribir y redactar normas constitucionales que estén en línea con las demandas sociales y las demandas que ha levantado el país. Pero creo que hay un factor, evidentemente un factor que podrá analizarse con mayor profundidad y yo en eso asumo la autocrítica. Bien, muy bien. Uy, le Bien. Mira, le alcanzó sobró un segundo, justo. Ignacio. Le alcanzó Le justo. sobró un segundo que se lo voy a guardar, se lo voy a reservar. Por ahí. favor. Oye, era re Espérese, fácil la espérese. pregunta. Resérvamelo. Si le va a tocar a usted también. No, pero después me preguntan la misma ya.
Va a tener no. derecho a réplica. Pero no, Pero Yo encontré más fácil la pregunta, al senador. No, pero ¿cómo Podemos que- intercambiar. Ah, No, no, pero que ustedes eligieron la pregunta. Oye, pero eligieron, Manuel José. ¿Cómo sí. eligieron? No, claro, pero ustedes, lo choro de este programa es que Es uno el tenga, producto. No, pues uno si le va a tenga tocar. tenga que pelear con este gallo y decirle media cagadita Oye. que se mandaron y por Ya, eso el pero- rechazo pero gana. vamos. El resultado de las elecciones. Ahí está un resultado de una elección. Eligió un número, ahí está la pregunta. ¿Qué tal? Ya, a ver, pero juguemos entonces, senador. No se me alargue tanto. No, cortito. 30 segundos. ¿Por qué usted opina distinto aquí al convencional? Es muy simple. Resulta que aquí se planteó que íbamos a hacer una nueva constitución. Yo me la jugué por el apruebo, así que tengo base para eso. Ya. Y en el fondo era ver cómo modificar y cambiar este país en forma positiva, pero no desarmarlo. Entonces, cuando se da un espectáculo en el cual las minorías empiezan a mandar y empezamos a transformar, por ejemplo, a chilenos de primera y de segunda, porque los derechos son distintos, o porque aparece un señor Rojas Bade, o porque en el fondo, por ejemplo, hablan de que toda su base era de la constitución de Jaime Guzmán, que estaba amarrada, y eso ellos hacen normas mucho más duras que eso. Entonces al final hay una tremenda contradicción y la gente se siente defraudada. Como me dijo una señora en la calle, yo quería que mi casa le arregláramos el segundo piso, pero esto, compadre, la demolieron. Yo no quería una casa Démosle distinta. la réplica a Ignacio. Voy a tener porque- derecho a réplica, mi Sí, persona. claro que Se le sí. garantizo la réplica. ¿Le derrumbaron ustedes la casa a los chilenos? El segundo Sí. piso. No, yo- Claro. No se las derrumbaron porque no pueden tener No, pero es que casa estoy propia, util- ahora es casa nomás. Estoy utilizando tu Pero, misma frase. senador, usted siempre ha sido una persona muy contraria a las noticias falsas. Yo lo invito a ajustarse a la realidad. Acá, por supuesto, que la casa propia sigue existiendo, va a seguir existiendo como política pública, están resguardadas la propiedad en todas sus especies. Tratemos de ser ahí finitos. Pero no está garantizada en la Finito, Constitución. Por supuesto que está garantizada. No. Ahora, respecto a la cuestión refundacional, yo no estoy de acuerdo con esa idea. Yo creo que aquí se han mantenido muchas cuestiones a nivel institucional, a nivel de principio. Creo que se han hecho ajustes a la estructura institucional, a la distribución del poder, se ha profundizado la democracia y se han garantizado una cuestión esencial, que son los derechos sociales, los derechos en relación a la seguridad social, la educación, vivienda, pensiones que se vienen demandando hace mucho tiempo, y creo que esta Constitución responde a esas necesidades. Ignacio, ¿esa casa que usted dice es para todos los chilenos? ¿Esa casa? Mire, es que esa es una pregunta que tiene algo de retórica, la idea de No, una casa es para todos los cortita y chilenos. directa. Leonardo, porque ¿Por qué no dice vivienda propia? ¿Qué es lo que queremos los chilenos? Dice derecho a la vivienda. Pero la vivienda puede ser del Estado, o A sea, ver. de los políticos. ¿puedo explicar eso? Sí, Ya, por ya, favor. ya, mire, senador, la Constitución consagra de manera meridianamente clara el derecho a propiedad en todas sus especies. Meridianamente. ¿cómo? Meridianamente claro, absolutamente Medianamente, claro, dice. Es que- claramente. No, pero meridianamente no es claro. Establece el derecho a propiedad en todas sus especies. El derecho a la vivienda es un derecho amplio que, por cierto, que resguarda el derecho, y será la política pública la que seguirá promoviendo a través de subsidios, el tener vivienda propia, que es un anhelo de todas las chilenas y chilenos, pero también puede y habilita otro tipo de políticas públicas, que pueden ser como las que existen en Alemania, que son políticas de arrendamiento momentáneo. Es decir, una cosa no sustituye a la otra. Entonces, decir que porque en el particular de derecho a la vivienda no refiere a la vivienda propia cuando esto está protegido en términos generales es una noticia falsa. No es falsa. Y no es falsa por lo siguiente. Porque en el fondo, hoy día el sistema, cuando uno postula una vivienda propia. Es más, hoy día en Chile, cuando yo recibo un subsidio y compro una vivienda, no la puedo vender en 5 años, porque es propia. Y sí se puede, y el Estado puede, hacer viviendas estatales y arrendarlas. Acá dejan abierto el tema, porque esto se puede transformar en que los programas de vivienda sean programas estatales, como pasa, ¿no es cierto?, en Cuba y en otras partes, o en China, por ejemplo. En China nadie es propietario de su casa. Tú te ganas un departamento, pero después de 50 años no es heredable a tus hijos. Entonces, aquí hay letra chica. Lo que dice mi compañero Achurra no es claro. ¿Por qué no dice derecho? Yo estoy de acuerdo en que la Constitución consagre los derechos. Pero ojo, que la gente en la casa sepa que no porque estén consagrados Sí. se los dan, porque eso hay que pagarlo. Pero esta Constitución no asegura la vivienda propia, ¿Me lo deja en manos del político de Ya. turno. Me permite, De muy turno. cortito, pero muy cortito. Ya. No hay Más vivienda allá, propia. vivienda propia o vivienda. Más allá de eso, le pregunto, porque efectivamente hay un déficit habitacional, de acuerdo a los últimos registros, de 600.000 casas habitación.
81.000 familias viven en campamentos. Es la cifra más alta, ¿no? Desde 1996. Son 1.000 campamentos o asentamientos irregulares lo que hay en el territorio nacional. Y no estamos contando a las personas que están viviendo de allegadas en otras circunstancias. Entonces la pregunta es, el que diga que se garantiza una vivienda digna en la Constitución, ¿eso quiere decir que se van a construir viviendas y se van a arrendar, se van a ceder, se van a hacer distintos mecanismos y va a subsanar este problema? Porque si esa es la esperanza con la que nos quedamos, quienes viven en estas condiciones, probablemente es meterle agüita a un pozo que no tiene fondo. A ver, la Constitución genera principios y marcos generales. Sí. Es la política pública la que en última instancia resuelve el cómo. Cuando establecemos el derecho a la vivienda, lo que estamos haciendo es habilitar al Estado para que tenga una serie de instrumentos que le permitan, por ejemplo, ¿Ya? hacer un correcto uso y gestión del suelo. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos precisamente para el acceso a la vivienda es el problema del suelo. Es que el Sí, Estado pues. tiene que competir, tiene que comprar a precio de mercado o tiene que entrar en la lógica de la especulación. Bueno, tener una correcta gestión de suelo, como existen en todos los países desarrollados del mundo, permite generar condiciones para desarrollar políticas de vivienda mucho más efectivas. Lo que nosotros establecemos es un derecho, un marco, y luego será la legislación y la política pública las que harán resolver el cómo se asiste ese derecho que tiene rango constitucional. Perfecto. Pero esta cuestión es re grave. A Primero, ver. porque aquí estamos llenos de eslogan. Usted habla de 81.000 personas, o sea, familias. Que viven en campamentos. Hay muchísimo más viviendo en sus casas, hacinados, que no se tomaron ningún terreno. Claro. Por lo tanto, estas políticas tienen un sentido perverso. Es como lo que pasa en varias partes. Si tú eres violento, si tú te tomas un terreno, ¿no es cierto? Resulta que el Estado te da una solución más rápida. Segundo, esto lo único que abre, ¿no es cierto?, es que las constituciones ponen marcos. Marcos. Y aquí este marco está absolutamente abierto. Y insisto, como se cambia el sistema político, un presidente de la República con una minoría de diputados puede cambiar la política de vivienda, y por eso le estamos traspasando a los políticos el sueño de la casa propia. Y si ese grupo de Pero políticos... ¿cómo un presidente con una minoría de diputados? Sí, ¿Cómo es? Hay muchas leyes que se pueden modificar y crear leyes con la mayoría simple dentro de los diputados que están ahí adentro. Por lo tanto, una política que ¿Con hoy día mayoría, sí, entonces? sí, hoy día sí, pero perdóname, pero es que hay ciertas cosas para que un país, ¿no es cierto?, surja, tiene que tener estabilidad. Y la gente en Chile, ¿qué es lo que quiere? Casa propia, no quiere casa arrendada, porque Ok. el señor Jadwe hizo la otra vez e inventó este tema que es la copia de Alemania. Senador. Pero 20 o 30 casas. ¿Y en Chile cuál es el problema que tenemos con los arriendos? Cuando tú arriendas una casa, ¿cómo sacáis al arrendatario? Nunca más, pues. Y si el Estado me lo arrienda, ¿usted cree que alguien va a pagar? Y tengo a mi lado otra invitada. Nos salió competencia entre los panelistas, Ligardo. Prepárate, prepárate. La vamos a presentar, de la siguiente manera. A ver. La dignidad ha comenzado a hacerse presente y quiero ser un aporte, levantando con mi voz las necesidades de mis vecinos y vecinas. Mira. Oiga, un aplauso. Aplauso. Está con nosotros Fernanda Thompson. Ella es nuestra panelista ciudadana, líder social de la Comuna de La Pintana. Bienvenida. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias por la ¿Cómo se invitación. siente? Muy bien, ¿Bien? muy ¿Está cómoda. contenta? Sí, ¿Sí? muy contenta. ¿Puede usted conversar y hablar? Ellos son más monstruos de términos de la paneles, así que política. usted puede hablar cuando usted quiera, solo nos avisa. Pero entonces, habla para bien, que- Fernanda, pero no les quites la pega. No, me siento muy contenta, muy agradecida por la invitación. Y nada, dispuesta a conversar de los temas que nos interesan a las personas Eso. comunes y corrientes. Tal Excelente, cual, tal cual. excelente. Bueno, y a propósito de polémicas, queremos partir con la decisión que ha tomado el Partido Republicano. Ingresó una acusación constitucional contra la ministra Isquia Siche porque infringió la Constitución y las leyes y dejó estas sin ejecución. Vamos a estar ya con ese tema, ¿no?, que está generando, insisto, mucha controversia, porque hay que ver si van a estar los votos de sus sectores de partida. ¿De qué sector? El suyo, pues. Usted. ¿Tiene ¿Cómo? sector No mire para o el no? lado, no mire Espérate, para el lado. perdón, ¿tiene sector o no? Tengo país. Mírenlo. Para mí es más importante las cosas que pasan en mi país. O sea, Bueno, usted dice... de todas maneras, se va a sortear la comisión que va a revisar esa acusación. Por cierto que sí, porque algunos dicen no hay agua en la piscina, se O arrancaron sea, con- más que no haya A una ver. piscina, es una estupidez de marca mayor. Ya. No tiene ningún sentido, sobre todo cuando estamos urgidos con un problema grave, ¿ah? y hacer que
preocupar a la ministra del Interior, que además a mi juicio está pagando los platos rotos del gobierno, a que tenga que defenderse en vez de estar preocupada de combatir lo que tiene que hacer. Están absolutamente perdidos. Yo creo que ellos están haciéndole campaña a la prueba. Ahí hay alguien que lo está usando. Porque eso es campaña para la prueba. A mí me parece súper significativo lo que usted está diciendo, senador, y me gustaría preguntarle, ¿esto es falta de liderazgo? Porque usted ya ha dicho varias cosas importantes. Primero, que están sobre revolucionados en su sector, ahora que no tiene sector, tiene país, y que le están haciendo flaco favor y que están trabajando para la prueba. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en la derecha o la centro derecha que está, a su juicio, tan mal guiada? Bueno, primero ellos son de extrema derecha, no son de centro Son los derecha. republicanos, claro. Son los republicanos, pero uno entiende que... No es lo mismo. Y yo también quiero aclarar, con mucha calma, que yo encuentro que la sobrereacción también está en la izquierda, en esta cuestión de que estamos refundando un país, que la historia barre de poco, y que van a cambiar Carabineros y van a hacer todo una pero cuestión... ¿por qué le hace así? ¿Por qué le hace así a Ignacio? ¿Usted dice que él representa ese sector? No, si aquí cada uno... Ya. Yo lo que estoy diciendo es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y lo que necesitamos es otra cosa, y después vamos a ver cuando Ale Fernández se da cuenta que la gente en la calle está en otra, y que quiere cosas mucho más de sentido común, mucho más razonables. Entonces, ver que los políticos estén preocupados de hacer una acusación constitucional a la persona que tiene que, en teoría, dirigir nuestra protección, nos sentimos asustados, y ella ahora tiene que preocuparse de defenderse para que no la destituyan. Sí, o sea, es estar absolutamente perdido de la realidad que estamos viviendo. Al tiro le damos la palabra a Ignacio, solo permítame presentar precisamente a uno de los que está liderando esta acusación, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Gracias, diputado, por estar con nosotros esta mañana. Buen día. Y la diputada Emilia Schneider, diputada del Partido Comunes del Frente Amplio. Gracias, diputada, por estar. Hola, diputada. Diputada Araya, parto con usted. Hola, ¿cómo están? Buen día. Un gusto. El senador Osandón dijo que era una soberana estupidez, eso fue lo que dijo, Así es. para no, parafraseando exactamente lo que dijo, diputado. Y que además le está haciendo campaña a la prueba. Y que le está haciendo campaña a la prueba con esta decisión, diputado Araya, ¿cuál es su opinión? Le preguntaría al senador Osandón cómo le responde a las 366 familias que perdieron a un ser querido asesinado durante lo que va del año. Le preguntaría cómo le responde él a las decenas de miles de personas que han sido víctimas de la delincuencia. ¿Cómo le responde el senador Osandón a las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, Antofagasta, con la crisis y el caos migratorio? ¿Cómo le responde el senador Osandón al caos que hoy se vive en la Araucanía y en Arauco, que ya se está extendiendo a otras regiones? ¿Cómo le responde al senador, el senador Osandón frente a la pasividad al enfrentar al terrorista como Héctor Yaitul? ¿Cómo responde el senador Osandón con el retiro de 139 querellas contra violentistas? ¿Cómo responde el senador Osandón, que acaba de decir que era arte esta primera línea? No, yo no dije eso. ¿Cómo le responde eso ¿Cómo le responde el senador Osandón a los vecinos de Plaza Baqueano, que no pueden llegar a sus casas, ¿Diputado? que viven atemorizados, que las molotov pasan frente a sus departamentos? O sea, ¿cómo responde eso el senador Osandón? Entonces, que él encuentra una estupidez, bueno, está bien, tenemos puntos de vista distintos, yo entiendo que él ve la realidad de una forma muy distinta. Yo creo que frente a la realidad que hoy sufre Chile, que estamos en el momento más crítico de seguridad de la historia, no dicho por nosotros, dicho por autoridades de gobierno, frente al desastre que ha sido la ministra del Interior. Esta cuestión no es contra la persona propiamente tal. La ministra puede ser una buena persona. Claro, que se ría en un funeral es una cosa, pero como persona no la vamos a juzgar. El problema es su gestión. Su gestión ha sido caótica. Y frente a eso hemos decidido acusarla constitucionalmente conforme a lo que dice la Constitución en su artículo 52, numeral segundo, letra B. Diputado, ya. Sí, Entonces, a mí me gustaría... Sí, diputada, denos un segundo porque emplazó al senador. Hizo más preguntas que las que hemos hecho en este programa. Entonces, para que pueda contestar el senador. Bueno, yo creo que él es un diputado que tiene poca experiencia en lo que está hablando. Que lleva muchos años. Sí, muchos años, y he ganado todas las elecciones, compadre, en la calle, en las poblaciones, en Puente Alto, las poblaciones que vos no conocí. Mira, yo quiero ser súper claro. Quiero decir lo siguiente. Aquí hay personas que se creen se creen como superiores, que se las saben todas. Yo creo que este gobierno lo ha hecho pésimo en esto. Estoy de acuerdo, lo ha hecho pésimo. Pero decir que el problema de la delincuencia es de la ministra Sichel, cuando llevamos 15, 20 años de esto. Yo el 2013 le quiero contar al diputado
en un programa de televisión, que está grabado en dos, uno con el Pato Valdivia y entre Lanzaceros, dije que en Chile había existido un golpe militar y que venía un golpe social. Cosa que ni de su sector no me creyó ninguno porque yo era un comunista y todo. Segundo, lo han hecho pésimo, pero la solución no es esa. La solución no es echarle la culpa, porque esta es una figura política, atacando a la ministra, que ojalá hicieran proyectos de ley que mejoren esas cosas para combatir, ¿no es cierto?, bien el terrorismo que está, porque la verdad es que este gobierno tiene un problema súper serio. Tiene dos almas dentro del gobierno y no quieren reconocer porque en el fondo su historia ha validado, entre comillas, la delincuencia. Si yo en el diagnóstico que hace el diputado... Espérate, yo creo que ¿sabe lo que pasa, senador? Sí. Que usted... Está bien, usted tiene una capacidad oratoria, se toma el espacio y se despliega, pero entre medio instala una cantidad de cosas que son tan refutables que yo no sé si interrumpirlo o no, porque primero, delante a la pasada, volvió a decir que esta era una constitución refundacional. Y es mentira, no es refundacional, absolutamente. Sigue una línea, una tradición histórica del constitucionalismo chileno, establece, por cierto, nuevas instituciones, nos eligieron para que hiciéramos cambios, no para dejar todo tal como está, y estoy seguro que lo que estamos proponiendo es un mucho mejor camino para Chile. Dijo además, en su momento, que aquí no se garantizaba la vivienda propia. Bueno, en la actual constitución tampoco se garantiza de manera explícita la vivienda propia. ¿Cierto? Hay una constitución del mundo que se garantiza la vivienda propia de manera explícita. Lo que se hace es asegurar un derecho y se asegura la propiedad en toda su especie. Por cierto, a nadie le van a quitar ni su primera ni su segunda casa. Esa es una noticia falsa. Segundo, yo no he dicho eso. Ha dicho que el gobierno lo ha hecho pésimo en materia de seguridad. Mire, el gobierno lleva 80 días y, como usted ha reconocido, el problema de seguridad pública en nuestro país lleva muchos años, ¿no? Y el gobierno ha hecho cuestiones que los gobiernos anteriores no han hecho. Por ejemplo, ¿cuál? Intervenir el barrio Meix. Todos sabíamos que ese era un sector tremendamente conflictivo, se le había quitado el poto a la jeringa durante mucho tiempo, se toma el barrio Meix, se interviene. El tema del despliegue del comercio ambulante, que en muchos casos, no siempre por cierto, está vinculado también a mafias de piratería, etcétera, etcétera. El gobierno hoy día tiene, a través de su delegada presidencial de la región metropolitana, una acción decidida, coordinada además con las policías, con los municipios, en materia de limpiar y recuperar el espacio público para las personas. Entonces, hay mucha afirmación que queda como en el aire, pero uno siente la necesidad de salir a desmentir algunas cuestiones o al menos a contrastarlas. Mucho eslogan, mi compañero, porque vamos a aprovechar después. Después vamos a hablar. Dejemos que la diputada Schneider. Sí, pero va a terminar la respuesta al diputado, republicano. Pero si estaría bueno que interviniera alguien que no fuera un hombre del panel. Ya, venga nomás. Estaría bueno, ¿no? Diputado. Sí. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo comparto plenamente lo que decía Ignacio respecto a que se han implementado medidas justamente para ir fortaleciendo la seguridad, haciéndonos cargo de las problemáticas que afectan a nuestros barrios en materia de orden público, pero creo que lo más grave de la acusación constitucional que presenta el Partido Republicano sale de la propia boca del diputado Araya. Menciona situaciones que en ningún caso constituyen violaciones ni a las leyes ni a la Constitución. Y en la propia acusación constitucional que presentan, en una parte del escrito, que he podido revisar, no he leído completamente por supuesto, por los trascendidos de la prensa, señala que en los últimos 13 años ha aumentado la delincuencia, el narcotráfico, la violencia, y que no es atribuible exclusivamente al presidente Gabriel Boric ni a la ministra Isquia Siches, sumado a que uno de los motivos por los cuales justamente se fundamenta esta acusación y que tiene un capítulo entero es el uso del concepto Walmart. Eso es absurdo, que por una palabra se busque destituir a una ministra, me parece absurdo. Y yo creo que también aquí hemos puesto un debate frente al cual ni el diputado Sandón, ni el senador Sandón, ni el diputado Araya tiene una posición clara, que tiene que ver con que hemos dicho, tenemos un problema grave de violencia en nuestro país, de crimen organizado que ha ido en alza, y el gobierno hemos planteado un debate. Terminar con la circulación de armas ilegales y disminuir la tenencia de armas en general en nuestra sociedad, porque está comprobado en el mundo que circulen más armas genera delitos de mayor violencia y además más homicidios y problemas en los hogares que se suman
a las problemáticas de salud mental que tenemos en nuestro país. Entonces, me parece que la acusación constitucional, más que una preocupación genuina por la seguridad de las personas, porque si no estarían de acuerdo con el control de armas, con otras políticas, es una medida del Partido Republicano para anotarse un poroto político, y además la presentan en soledad, no tienen los votos para esto, ni siquiera los está apoyando en este momento Chile Vamos. Perfecto, diputado. Y solo para terminar, ¿sí? Se demoraron un mes en presentarla, estuvieron un mes inventando argumentos para esto. Es muy poco serio, es una payasada. Ya, diputada Schneider, entonces preguntémosle al diputado Araya, porque se han establecido varios puntos aquí, que se demoraron un mes, que no tienen los votos de su sector, que es para anotarse un punto político, que un saludo a la bandera, dirán otro, no sé. ¿Qué responde, diputado Araya? Lo primero que puedo entender es el desconocimiento de la diputada Schneider sobre el libro que presentamos. Ahí son 159 páginas. Me imagino que no se peló anoche leyéndola porque no le exigiría ese estándar a la diputada. Y puedo entender también que en el fondo desconozca el contenido y los fundamentos jurídicos de nuestra presentación. Eso lo entiendo absolutamente y no la voy a juzgar por eso. Lo único que la llamo es a leerlo y a enterarse no por la prensa, sino con el documento que está a disposición de todos, sino después, si quiere, se lo mando por WhatsApp, le mando el documento, son 159 páginas, 7 capítulos donde fundamentamos jurídicamente, detalladamente, cuáles son las razones. Nos demoramos casi un mes en redactarlo, precisamente porque esto es algo que tiene que quedar muy bien hecho y que de forma seria. Si lo hubiésemos redactado en 3 días, te puedo asegurar que me hubiesen dicho exactamente lo mismo, que era poco serio. Hicimos la pega, recopilamos antecedentes, revisamos, analizamos jurídicamente cada punto, descartamos asuntos que no tenían razones ni fundamentos constitucionales y llegamos a este documento que tiene 7 capítulos, en el cual, ¿diputado? Punto por punto. Por ejemplo, solo para permítame. al caso... ¿Me permite una pregunta, por favor, diputado? Muy cortito, le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera saber, ¿cuál es el objetivo final de la acusación constitucional? ¿Es destituir a la ministra? Hoy está comprometida la seguridad de Chile y que es a lo que nosotros como republicanos nos debemos. Esto no se trata de hacer un punto político, como dice la diputada Schneider. Esto se trata de que Chile no siga sufriendo el rigor o estar desamparado frente al narcotráfico, el crimen organizado, diputado, la delincuencia común y los terroristas. Entonces, lo que queremos es que la ministra se vaya para la casa y tengamos a alguien que esté en condiciones de poder liderar la cartera del Interior y Seguridad Pública, que lamentablemente que se vaya para la casa, no absolutamente nada. El diputado no ha dicho ni una sola infracción ni a las leyes ni a la Constitución. Al parecer el desconocimiento viene de otra parte. Bien, eso está en el libelo. Sí, vamos, espérese, es que vamos a estar, espérese, senador, vamos a estar precisamente entrando en esos detalles, diputado Araya, porque claro, efectivamente son 150 puntos, decía usted, perdón, 150 páginas, 159 páginas, que por cierto hay que tener tiempo para leerlas y para poder entender el fondo de la acusación en términos de si tiene peso jurídico o no, y si va a conseguir, que es lo más importante a la hora de los que hubo, los votos de por lo menos de Chile Vamos, ¿no? Diputados, les queremos dar las gracias por habernos acompañado esta mañana, diputado Araya, diputada Schneider. Gracias entonces. Muchas gracias a ambos. Yo les puedo decir algo de historia. Pero espere, ¿sabe que invitamos a una pero hay algo de historia ciudadana? muy cortito. Qué importante lo que opina es ella. que para que no aparezca que estamos para un lado o para otro. Ya. Parte del desprestigio que tenemos en la política y los políticos es que la izquierda, la derecha, todos han usado esta herramienta, que es una herramienta seria para puntos políticos. Y han destituido, partió la derecha destituyendo a Yasna Proboste y después a Harold Bayer, 2 personas destituidas absolutamente injustamente. Y 2 de educación. Y así se ha manoseado esto, y por eso que la gente no nos cree. Esto es un punto político. Darse la lata de 159 páginas, ¿por qué no se llegaron a hacer 159 páginas de leyes cortas que necesitemos para apoyar? Porque la ministra Sichel está pagando, a mi juicio, y repito, ¿no es cierto?, el error o el mal manejo que ha hecho este gobierno, como lo hizo el pasado. Así este es un tema que viene de atrás, pero que hoy día hay un despiole tremendo. Eso es cierto. Entonces, la gente nos quiere ver trabajando por buscar soluciones y no por acusar a Preguntémosle a Fernanda Thompson. Fernanda, nosotros te invitamos precisamente porque queremos también
oye, tomarle el pulso a lo que piensa la ciudadanía. Muchas veces los políticos, ¿para qué estamos con cosas, senador? Están harto más alejados de lo que pasa con las personas de a pie, pues. Yo le cuento, ¿qué quiere que le diga de ayer? Yo sé que usted tiene harto terreno, pero... Me mandan al supermercado, me mandan a comprar. Ah, no sé, nada yo ahí. Ya, po. Ojo, mira que los medios también, pero no es nuestro caso porque no, justamente pues, queremos... por eso, Fernanda, ¿cómo ves tú toda esta conversación que estamos teniendo? ¿Qué te parece a ti que quieran acusar constitucionalmente a la ministra? Considero que es una herramienta, la acusación constitucional, que tienen los parlamentarios, que desgraciadamente se mal utiliza. Se utiliza, bueno, como dijo el senador Sandón, le concedo el punto en ese caso, se ha utilizado de una muy mala manera. Además, considero que los parlamentarios, en lugar de perder su tiempo, de utilizar esta herramienta en acusar constitucionalmente a la ministra y no permitir que la ministra haga su trabajo, que es lo que debe hacer, deberían estar formulando leyes que vayan en beneficio de los vecinos y vecinas de sus territorios. Creo que eso es lo principal. Y en vez, tal vez, de haber perdido este mes formulando esta acusación constitucional, podrían haber utilizado este mes en... no sé, caminando en el territorio, preguntándole a los vecinos, vecinas, qué es lo que opinan ellos, qué es lo que necesitan. ¿Qué opinan ellos en tu comuna, La Pintana, sobre lo que está pasando? Porque una cosa es la discusión acá arriba y otra es lo que está pasando todos los días en las Bueno, la calles. gente opina de diferentes cosas. Hay gente que está muy desilusionada de lo que está pasando. O sea, que un diputado con otro diputado se digan payasos, se digan cosas feas, por decirlo menos, que sean improperios. En verdad es lo que tiene bien colapsada a la ciudadanía. ¿Cansada? Sí, cansada, colapsada, desilusionada. Hay una desesperanza prendida porque finalmente lo que terminamos viendo es que esta pelea chica entre políticos solo queda en eso, en una pelea chica en cuestiones ideológicas que no repercuten en mejor bienestar para los vecinos. ¿Por qué tú dices desilusionada? ¿Puedes profundizar en eso? Porque vemos que la discusión se centra en que tenemos que sacar a la ministra en vez de decir, mire ministra, lo que tenemos que hacer para solucionar el problema del narcotráfico en La Pintana es esto. Lo que tenemos que hacer para solucionar el déficit de viviendas en nuestro país es esto otro. Pero uno se desilusiona porque esperaba otra cosa en el fondo, ¿no? Sí. ¿Del gobierno de quién? De los políticos en general. En general. Por eso votamos por ellos. Por eso votamos por una o por otra persona. Nosotros votamos por alguien para que esa persona cumpla lo que promete. Si no promete nada y se atreve a escuchar a los vecinos y a trabajar con los vecinos, perfecto. Pero de lo contrario, cumple lo que promete. Eso es lo que esperamos. Y esperamos que a este gobierno, por supuesto, le vaya bien, independiente a todas las dificultades y a lo mal que está el país realmente. O sea, nosotros esperamos, todos los ciudadanos esperamos de corazón que a este gobierno le vaya bien, porque si a este gobierno le va bien, a Chile le va bien. Pero desgraciadamente vemos que no se están tomando las medidas que corresponden, y muchas veces solo por cosas ideológicas. Claro. ¿Ya? Porque de repente no puedo traicionar a mi partido o porque no puedo traicionar a mi coalición política, dejo de hacer cosas que debo hacer por la gente que votó por mí y por los que no votaron por mí. Porque desgraciadamente el presidente Boric, para bien o para mal, es el presidente de todos los chilenos, por los que votaron y por los que no votamos por él. Cierto. Súper importante. Oye, una cosa que ya que tenemos a la Fernanda aquí es increíble. Mira, toda esta discusión que ha pasado, y que se acuerda que yo lo he dicho varias veces en este programa, de que el gran problema, indistintamente de lo que hagamos en el futuro, es validar y darle apoyo a los carabineros para que hagan la pega. Yo en la calle siento que la gente lo único que me pide son más carabineros, porque la gente quiere a los carabineros como son, militarizados, etcétera, con sus defectos, sus virtudes, y la gente, ¿por qué? Y ojalá Fernanda cuente lo que vive, porque ella vive en el Castillo. Entonces, significa en el Castillo que puedes llegar a cierta hora a la casa y irte a cierta hora a la casa si no tenías auto. O sea, viven en un mundo completamente distinto al nuestro. O sea, viven secuestrados por los narcotraficantes, etcétera. Entonces, lo que hoy día está pasando es un efecto al revés. La gente pide y llora carabineros. Senador. Pero carabineros con atribuciones para que los proteja. Sí, Ignacio. Sí, yo quería referirme
un poco a eso y a lo que plantea Fernanda. Yo entiendo que Fernanda es dirigente social también. Hoy día, porque en mi rol yo soy constituyente y hoy día lo que nos toca es contar de qué va esta constitución y por qué creemos que es un mejor camino para Chile. Hoy día la constitución actual no tiene ninguna mención explícita en materia de seguridad pública. Y esta constitución establece el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Y además tiene un acento en dos cuestiones. El texto constitucional, la propuesta de texto constitucional. Y tiene dos acentos. Primero, la distribución equitativa. El senador sabrá muy bien que hoy día en Puente Alto hay un carabinero por 771 personas y en Vitacura por 178, ¿no? Y además establece y fortalece el rol de las comunidades, precisamente porque las comunidades cumplen y deben cumplir un rol clave en materia de seguridad pública.